Hola pianistas y futuros pianistas. En este video te voy a enseñar cuáles son los acordes mayores del piano de una manera simple y rápida. Además te diré cómo puedes tocar tus canciones de una manera mucho más rápida. Los acordes son la base fundamental para empezar a tocar el piano, ya que son estos los que se utilizan para tocar canciones. Pero el no saberlos es un problema en nuestra carrera como pianistas. Por eso ahora te voy a enseñar cuáles son los acordes mayores del piano. Cabe mencionar que hay diferentes tipos de acorde, ya sean menores o mayores. Por ejemplo, hay acordes mayores, sostenido mayor, séptima mayor, etc. Y estos mismos acordes están en los menores, que serían menor, sostenido menor, séptima menor y etc. A continuación te voy a decir cuáles son los acordes mayores. Y para esto vamos a empezar con los mayores de las notas blancas. Do mayor. Está conformado por Do, Mi y Sol. Re mayor. Está conformado por Re, Fa sostenido y La. Mi mayor. Está conformado por Mi, Sol sostenido y Si. Fa mayor. Está conformado por Fa, La y Do. Sol mayor. Está conformado por Sol, Si y Re. La mayor. Está conformado por La, Do sostenido y Mi. Si mayor. Está conformado por Si, Re sostenido y Fa sostenido. Saber estos acordes te ayudarán mucho, pero hay algo más que debes saber y déjame te digo qué es. Cuando estás tocando una canción, por ejemplo, en La, y luego el siguiente acorde es Re, de seguro tú saltas desde La hasta Re. Déjame decirte que no tienes que saltar para poder tocar Re. Sí, así es. Cuando los acordes están lejos, a veces hasta nos equivocamos porque saltar, por ejemplo, desde Do hasta La es una gran distancia. ¿Pero sabías que existen atajos o más conocidos como inversiones? Espera, me acaban de informar que hay gente que no está suscrita a este canal y que pueden perderse de las siguientes clases de nuestro curso gratis de piano. Así que revisa si tú estás suscrito, porque si no lo estás, te perderás este curso gratis de piano. ¡Suscríbete! Si estás tocando una canción en La y tienes que pasar a Re, simplemente tienes que mover estos dos dedos y pasarlos hasta acá. Y ya tienes el acorde de Re. Y te explicaré por qué. Si te fijas bien, el acorde de Re tiene las siguientes notas: Re, Fa sostenido y La. Ahora las inversiones se tratan de cambiar el orden de las notas. Por ejemplo, el acorde que te mencioné hace un momento es el mismo acorde de Re, solo que las notas están en un orden diferente, pero tiene las mismas notas. En la descripción y en el primer comentario te dejé un link donde encontrarás un documento donde estarán cada una de las inversiones de estos acordes. Además, si tocas aquí, podrás ver las clases de nuestro curso gratis de piano que estoy seguro te servirán a impulsar tus conocimientos. Así que puedes ir a mirarlos y con esto me despido. No te olvides de dejarme tu opinión en los comentarios y de qué quieres que se trate en nuestro próximo video. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Cambio y fuera!